Ya está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. La voz amable de la radio. Esto es En tu Camino, en tu Camino, en tu Camino. Hábito es la conducta o comportamiento que repetimos de manera constante hasta que solemos realizarla de un modo automático. Los hábitos pueden ser buenos o malos, es decir, virtudes o vicios. Pero ¿saben cómo podemos dejar de repetir estos últimos que tanto nos afectan? Tenemos las respuestas para esta pregunta en el nuevo curso del Padre José. ¿Cómo vencer nuestros vicios? Pongamos mucha atención a esta primera sesión y aprendamos cómo vencer nuestros vicios. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a una emisión más de este programa que, como ustedes saben, hago con mucho cariño, acompañado con mi productor y un grupo de especialistas que nos ayudan a que este programa llegue hasta ti de la mejor manera. Hoy quisiera preguntarte, antes de iniciar el tema, ¿cuántas cosas has hecho hasta este momento? Bueno, me vas a decir, me levanté, apagué el despertador, me metí a bañar, me vestí, desayuné, bueno, y vas a darte cuenta de una gran cantidad de cosas que hiciste. Y yo te preguntaría, ¿cuántas de estas cosas hiciste conscientemente, dándote cuenta de lo que estabas haciendo? ¿Y cuántas hiciste en una forma automática? ¿Por qué? Por ejemplo, cuando eras pequeñito, tuviste que tener mucho cuidado para aprender a subir la escalera. Y lo ibas haciendo escalón por escalón. Ahora cada vez que subes y bajas una escalera, en muchas ocasiones ni siquiera volteas a ver los peldaños. Simple y sencillamente caminas. También la primera vez que estabas aprendiendo a manejar bicicleta, bueno, toda la atención en el manubrio, en los pedales, en el equilibrio. Ahora, si ya eres adulto, seguramente te subes a una bicicleta y simplemente pedaleas, casi en una forma automática. ¿Y qué decir de cuando te bañas? A veces hasta la gente dice, ¡ay, me enjaboné las orejas o no! O bien, cuando estás comiendo dices, ¡ah, caray, me tomé la pastilla o no me la tomé! O bien, a lo mejor, ¡ay, cerré la casa o no la cerré! Y ahí vas con la incertidumbre si descerraste la casa o no, si apagaste la lumbre de la estufa o no. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que hacemos ya las hacemos por un hábito. Y lamentablemente hay hábitos muy negativos. Afortunadamente hay hábitos muy positivos y precisamente a través de varios programas que estamos iniciando hoy, voy a invitarte a que pienses en algunos hábitos que pueden cambiar tu vida hacia el mal, si tú los tienes, o bien que pueden cambiar hacia el bien toda tu trayectoria si tú aprendes a manejarlos. ¿Y qué les parece si comenzamos hablando de qué es un hábito? Bueno, alguien me dirá, ay padre, pues es esa ropa que tienen los sacerdotes y las monjitas, no es el hábito. No, precisamente se les llama de esa manera porque es lo que siempre se ponen, es la forma en la que siempre los ves vestidos y evidentemente que es una aplicación de la palabra hábito. Si siempre se visten de esa manera, pues ya esa ropa se ha convertido para ellos en un hábito. Se ha dicho que el ser humano es la suma de sus hábitos. Un hábito es un comportamiento arraigado en tu personalidad, en nuestra personalidad, mediante la repetición de actos. Por lo tanto, te tiene que quedar claro que no porque una persona un día se levante temprano, tiene el hábito de levantarse temprano. No porque una persona fume un día, significa que tiene el hábito de fumar. Un hábito significa que esta acción que está haciendo se repite constantemente hasta que forma parte de ella. Para Aristóteles, nuestros hábitos son como una segunda naturaleza. De acuerdo con el doctor Jim Loehr y el periodista Tony Schwartz, fíjate,
hasta 90% de nuestros actos cotidianos suele ser habitual. Ah, caray, el 90% de lo que hacemos en el día puede ser habitual. Es decir, los realizamos con piloto automático. Bañarse y vestirse, prepararse un café, conducir hacia la escuela o el trabajo, son hábitos que no requieren de nosotros más que una atención, entre comillas voy a decir, virtual. Y qué bueno que es así. Nuestro día sería mucho más pesado si cada cosa que hacemos nos exigiera una concentración total. Ahora bien, el hecho de que los hábitos nos exijan poca atención los vuelve peligrosos, como el hecho de cerrar la llave, la chapa, mejor dicho, de tu casa. Ya lo haces de una forma tan habitual que puede ser peligroso. ¿En qué sentido? Que a lo mejor ni cuenta te diste si cerraste o no cerraste. Quizás sin darte cuenta también puedes formar hábitos dañinos, incluso monstruosos. Por eso necesitamos vigilarlos para reforzar los buenos y eliminar o por lo menos controlar los malos. ¿Qué tipos de hábitos tenemos? Mira, a medida que avanzamos en la vida, vamos formando hábitos en diferentes niveles o estratos de nuestro ser. Así, por ejemplo, nuestros hábitos corporales tienen que ver con las posturas que solemos adoptar al estar de pie, al caminar, al sentarnos o al dormir. Aunque estos quizás no tengan más que una importancia ortopédica, hay otros hábitos como nuestros gestos faciales, y vaya que esos sí son relevantes. Ponte a pensar de qué manera te sientas, de qué manera te acuestas, qué postura tienes cuando vas en el metro, cómo caminas. Hay gente que ya se acostumbró a caminar jorobada. Hay gente que ya se acostumbró a estar echada para adelante en la silla del trabajo. Hay gente que ya se acostumbró a dormir boca abajo, aunque dicen que eso no es lo más recomendable. Y bueno, quizás estos hábitos del cuerpo, como dije hace un momento, pudieran tener una importancia ortopédica porque ya se te desvió la columna, porque no estás respirando bien, en fin. Pero hay otros hábitos como estos gestos faciales que sí son relevantes, porque a veces con la cara, sin que te des cuenta, estás diciendo muchas cosas, Sin que te des cuenta, estás diciéndole a tu hijo, ay, me estás molestando. Sin que te des cuenta, estás diciendo, ay, no quiero. Sin que te des cuenta, a lo mejor estás mostrando miedo y muchas otras cosas más. Una mirada serena, un gesto amable, suelen invitar al acercamiento, al intercambio, al afecto. Por el contrario, los ceños fruncidos y adustos suelen decirle a la gente, aléjate, es decir, repelen y atemorizan. A veces un papá o una mamá tiene estos gestos y no se da cuenta y después dirá, ¿por qué no se acercan mis niños a mí? Pues ve qué cara tienes, ve qué expresión tienes, que tu niño dice, ah caray, si me le acerco a lo mejor me come. Bueno, por eso se suele decir que nadie es responsable de la belleza de su rostro, pero sí de sus arrugas. Todos desarrollamos un buen repertorio de hábitos mentales como son nuestra capacidad de analizar las cosas, de sintetizarlas, de abstracción, de intuición, de invención, etc. Tales hábitos nos permiten asimilar, procesar, crear y expresar ideas, conceptos y argumentos con mayor fluidez, profundidad, exactitud, originalidad, etc. Cuanto más desarrollamos estos hábitos, como por ejemplo el analizar las cosas, más crecemos en nuestra madurez intelectual. La psicología actual está prestando cada vez más importancia a lo que pudiéramos llamar hábitos emocionales. Se habla con razón de lo relevante que es manejar adecuadamente nuestras emociones a través de actitudes y comportamientos estables como la apertura, la flexibilidad, la validación, la resiliencia, que es de qué manera enfrentamos los problemas, la motivación, la empatía, la agilidad emocional, etc.
Pero en estos programas vamos a estudiar una dimensión aún más profunda y determinante, la de los hábitos morales. El adjetivo moral significa que estos hábitos tocan nuestra esencia como personas humanas. La moralidad consiste en nuestra posibilidad de ser más, pero también de ser menos humanos. A diferencia de las cosas y los animales cuya esencia es la que es y no admite crecimiento o decrecimiento, el humano, tú y yo, somos los únicos cuya esencia está abierta, variable. Es decir, podemos crecer pero también disminuir. El filósofo español José Ortega y Gasset decía: el tigre jamás podrá destigrarse. Solo el hombre tiene la terrible posibilidad de deshumanizarse. Vamos a ir a un breve corte y regresamos enseguida para continuar hablando del tema. En un momento regresamos para seguir aprendiendo cómo vencer nuestros vicios. Como un servicio para ti que por enfermedad o causas ajenas a tu voluntad no te permiten asistir a la misa dominical en tu comunidad, Grupo Fórmula transmite para ti la Santa Misa todos los domingos a las 2 de la tarde por 1470 AM. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Estás escuchando En tu camino. En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Sigamos escuchando el curso Cómo vencer nuestros vicios. Muchas gracias por continuar con nosotros y vamos a continuar hablando sobre la importancia de los hábitos morales buenos y malos. Los vicios y las virtudes son precisamente hábitos morales. La virtud es un hábito moral bueno. El vicio, un hábito moral malo. Dicho de otra manera, cuando tú repites constantemente acciones positivas, esto se convierte en una virtud. Y cuando repites constantemente acciones negativas, esto se convierte en un vicio. La virtud incrementa tu estatura humana. En cambio, el vicio la disminuye. Nuestra vida moral, es decir, el conjunto de nuestros vicios y virtudes, da fe de nuestra talla personal, de nuestra verdadera estatura humana, o yo diría también de nuestra propia espiritualidad. En lenguaje coloquial, cuando hablamos de una persona virtuosa, solemos hablar de un gran hombre o de una gran mujer. Esta grandeza no es más que el reconocimiento de su talla moral. En cambio, cuando hablamos de una persona que daña, que lastima, que hiere, que ofende o mata a los demás, decimos ¡qué inhumano! No porque no sea una persona humana, sino porque su estatura moral es muy deficiente. Cuando hablamos de vicios, por lo tanto, no nos referimos a ciertos pasatiempos o actividades que nos apasionan. Un vicio es mucho más que fumar, leer con pasión o ser fanático del fútbol. Los verdaderos vicios y virtudes tocan nuestra esencia, tu esencia más profunda. Por eso, bien vale la pena prestarles la máxima atención. Hay muchas personas que no son creyentes y no piensan de la misma manera que yo, pero yo estoy seguro que todos los seres humanos, tanto tú como yo, estamos diseñados para amar. La ciencia más avanzada muestra que la lenta evolución del cosmos hasta la aparición de la humanidad sobre la Tierra obedece a un diseño inteligente. Las cosas no se dieron simplemente porque sí. No hubo saltos de una especie a otra. Todo tuvo un desarrollo, una evolución. La inteligencia creadora todo lo dispuso para que el universo fuera el hogar de una criatura privilegiada. Y cuando hablo de la inteligencia creadora, por supuesto que me estoy refiriendo para nosotros los creyentes a Dios.
Aunque algunos le llaman naturaleza, yo creo que esa naturaleza que también piensa, que también actúa, que también ordena, evidentemente que es Dios. Y ese Dios pensó que el universo fuera para ti y para mí nuestro hogar. Es decir, nos consideramos criaturas privilegiadas. ¿Cómo no pensar que esa criatura humana fuera también fruto de un alto diseño? Como es evidente, en un buen diseño nada es casual. Cuando se diseña un mueble o una herramienta o cualquier otro objeto de uso práctico, todo mira a su finalidad y funcionamiento, subordinando incluso lo estético a lo útil. El diseño del ser humano armoniza genialmente ambos aspectos. Cada uno de nuestros componentes, cada uno de nuestros órganos y miembros habla de una teleología, como dicen los filósofos. ¿Qué significa esto? De un para qué, el cual constituye la finalidad de toda la persona. Por ejemplo, nuestro corazón tiene un sentido, un para qué, los pulmones un para qué, el estómago un para qué, el cerebro un para qué, el aparato reproductor un para qué. Es decir, todo tiene una finalidad. Más allá de la mera supervivencia individual, la persona percibe como aspiración más profunda de su ser un particular llamado a vivir para el amor. No es casualidad que sus ojos cautiven otros ojos y se enamoren, que sus manos puedan acariciar, sostener, ayudar y estrechar otras manos, que sus manos ofrezcan un refugio y ternura inigualables, que incluso su temperatura corporal invite al afecto y a la intimidad. A estas cualidades exteriores habría que añadir el finísimo y poderoso instrumental interior, que es la percepción, la emotividad, la afectividad, la inteligencia y la voluntad que el ser humano posee para intuir, acoger y corresponder el amor, tanto en sus frenéticos impulsos pasionales como en sus vibraciones más sutiles, como es el suspirar por el ser amado. Así que nuestro diseño no termina ahí. Fíjate, fuiste creado con un diseño especial para amar. Pues bien, la voluntad humana tiende, como por instinto, hacia el bien y la felicidad. Todos queremos ser felices, todos queremos hacer el bien en lo más profundo de nuestro ser. Este instinto de la felicidad es el trasfondo de todos nuestros actos. El santo y el malvado buscan en el fondo lo mismo, ser felices. Lamentablemente que lo buscan por sendas muy distintas y con resultados muy diferentes. No es fácil definir la felicidad, pero podemos acercarnos a su significado mediante experiencias concretas. Entre ellas destaca el gozo que sentimos ante una aspiración o una meta lograda. ¿Te acuerdas cuando pasabas año? ¿Te acuerdas cuando te salía muy bien una multiplicación en el pizarrón? ¿Te acuerdas cuando manejabas la bicicleta y no te caías? ¿O cuando competías en un concurso de poesía y eras el ganador? Bueno, ahí está. Sentías un gozo ante una aspiración o una meta lograda, y cuanto más alta y codiciada fuera esta meta, tanto más intensa y profunda era tu felicidad. Y lo sigue siendo. Para muchas personas cuando les nace un hijo, ¡ah, qué gozo! Para otras cuando se casan, para otros cuando terminan una carrera, para otros cuando construyen un cuarto en su casa, para otros cuando tienen un nieto, en fin. Sí, nuestra vida está marcada por estos gozos. Como se desprende de su diseño, la aspiración más grande, más alta y arraigada del ser humano es dar y recibir amor. El amor es nuestra fuente más genuina de felicidad y toda persona, quizás sin saberlo, es lo que en definitiva busca: amar y ser amado. Y no solamente ser amado, sino sentirse amado, porque hay mucha gente que nos ama, pero no nos hace sentir el amor. A veces los papás aman a los hijos, pero no les dicen te quiero. Solamente les llaman la atención, les exigen que hagan las cosas bien, los alimentan, los mandan a la escuela, pero les falta decirles
te quiero, eres muy importante para mí. Por eso, esta parte que todos buscamos es amar y sentirnos amados. La felicidad no está fuera de nosotros. Esto lo he dicho en muchos programas. No viene de la fama, ni de nuestras posesiones, ni del desenfreno, ni de ciertos logros exteriores, y mucho menos de que venga el príncipe azul o la princesa rosada o el hada madrina a traernos la felicidad. No, la felicidad no está fuera de ti ni de mí. Muchos que pensaban que la felicidad se encontraba fuera, ya intentaron esos caminos y acabaron mal. Viviendo para sí mismos, su vida perdió todo sentido. Recuerdo a un señor en sus 40 que vino a buscarme en medio de una dura depresión. Era un comerciante exitoso que importaba mercancías asiáticas para colocarlas en las grandes cadenas comerciales de México. Se había divorciado hacía 10 años, dejando a su esposa con 3 hijos. Y aunque nunca dejó de proveerlos financieramente, casi nunca los veía. Viviendo solo y holgado, había explorado todos los placeres y ahora se sentía más vacío que nunca. Cuando terminó de hablar, me vino de manera espontánea a hacerle una sola pregunta. Disculpa, ¿tú para quién? No para qué. ¿Para quién vives? Bueno, aquel señor se quebró, se llevó las manos a la cara y dijo entre sollozos: caray, me doy cuenta que yo no vivo para nadie. Qué terrible respuesta, ¿verdad? Ahí está la respuesta de por qué se sentía tan solo y tan mal. Y aunque parezca curioso, nuestra felicidad se halla más cerca de lo que parece. Está en vivir nuestra capacidad de dar y recibir amor. Vivir tu capacidad de dar y recibir amor. Y en obedecer una regla muy sencilla pero fundamental. Escucha bien esta regla, reflexiónala y trata de hacerla tuya. Nunca busques la felicidad por sí misma, porque no se deja atrapar. Repito, nunca busques la felicidad por sí misma, porque no se deja atrapar. Vamos a ir a un breve corte y regresaremos para profundizar en este tema de nuestros vicios y virtudes, aliados o enemigos para nuestra felicidad. Vicios y virtudes que nos acompañan a lo largo de todo el día. Y si gustas, durante el breve corte piensa qué vicios y qué virtudes has vivido en este día hasta este momento. Regresamos enseguida. En un momento regresamos para seguir aprendiendo cómo vencer nuestros vicios. Conoce los lugares más importantes de la Tierra Santa y diferentes santuarios europeos sin salir de casa a través de los videos del Padre José. Ahora bajaremos por el inclinado camino que utilizó Cristo el Domingo de Ramos para entrar a Jerusalén. Suscríbete a su canal de YouTube y ahí podrás aprender mucho sobre nuestra religión católica. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante y es el tema de la excomunión. Encontrarás cuentos y explicaciones divertidas para los pequeños. ¿Tengo que ir a la misa de la noche y también a la del día siguiente? No, gatito, es suficiente con que vayas. Podrás escuchar completos los cursos de autoestima y tanatología. La tanatología no te va a quitar el dolor inmediatamente, pero sí te va a ayudar a superarlo. Además, todos los domingos a las 9 de la mañana podremos celebrar juntos la Santa Misa. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios nuestro Padre Todopoderoso. No esperes más. Busca su canal en YouTube como Padre José de Jesús Aguilar y suscríbete. En tu camino, un programa para encontrar la meta. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Señor,
En este momento alguien tomó una decisión equivocada. Ayúdale a corregir y enmendar el camino antes de que su problema sea mayor. Hazle comprender que los grandes problemas comenzaron siendo pequeños y que se pueden evitar muchas molestias, disgustos, alejamientos, deudas, enfermedades o dependencias, simplemente reconociendo el error. Amén. Sigamos escuchando el curso Cómo vencer nuestros vicios. Muchas gracias por continuar con nosotros y te comento la frase que dije antes de ir al corte. Nunca busques la felicidad por sí misma porque no se deja atrapar. Pero si les parece, vamos avanzando. En cierta ocasión, escuché una comparación que me ayudó a comprender mejor esta regla. La felicidad es como la cola de un perro. Si éste intenta alcanzarla, solamente dará vueltas y vueltas sobre sí mismo. Si en cambio la olvida para responder al llamado de su amo, la felicidad lo seguirá a todas partes. Es otra manera de comprender la bien conocida paradoja evangélica. El que busque su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí, la encontrará. Así que recuerden, fuimos diseñados para la felicidad mediante la experiencia del amor. No de la posesión de cosas, no de la fama, no de el simplemente conocer el mundo, no, la experiencia del amor. Este nos revela nuestra verdadera vocación, aquella para lo que fuimos creados. Así pues, solo el que ama sabe vivir y ser feliz. Claro, esto se oye fácil y parece fácil, pero no. Esto implica poner mucha atención en nuestra vida e incluso darnos cuenta de que a veces estamos viviendo con el enemigo. ¿Cuál es tu peor enemigo? Mira, la vida nunca ha sido fácil. Hay días en los que todo sale mal, el agua de la regadera está helada, los niños insoportables, el tráfico espantoso, las noticias pésimas y una oscura nube de mal humor llena el horizonte. Pero nada de esto nos hace sufrir más que nuestro propio ego. Fíjense, un empresario colombiano solía decir que el ego es como la velocidad, agrava cualquier accidente. Cuando nuestro ego anda crecido, las contrariedades normales de la vida nos alteran y roban más concentración, tiempo y energía de los verdaderamente necesarios para resolverlas. Pero vamos por partes. ¿Qué significa la palabra ego? Esta palabra procede del latín y significa simplemente yo. Ego, yo. La traducción literal de egoísmo sería yoísmo, una desmedida y mal enfocada pretensión de magnificar y complacer nuestro propio yo, normalmente a expensas de los demás y paradójicamente de nosotros mismos. Dicho de otra manera, significa pensar todo el tiempo en ti, hacer todo únicamente para ti y no tomar en cuenta a los demás. Evidentemente que el egoísmo, cuando hace que todo se centre en ti, olvida a los demás y esto impide que haya una buena relación y por lo tanto también exista la posibilidad de amar y de ser amado. Vamos a decir que el egoísmo es un amor propio desordenado. El egoísmo es el amor desordenado de nosotros mismos. Evidentemente podemos y debemos amarnos a nosotros mismos, reconociendo, valorando y haciendo rendir nuestros dones, cualidades y capacidades. Esto que acabo de mencionar se llama autoestima. Es decir, la autoestima te ayuda a amarte a ti mismo, a reconocer, valorar y hacer rendir tus dones, cualidades y capacidades. Esta es una buena autoestima, pero no es lo mismo que el egoísmo. El egoísmo significa
pensar solamente en ti y todo lo bueno que tienes, guardarlo únicamente para ti. Es el mensaje de la conocida parábola de los talentos. El que recibió un talento, dice el Evangelio, lo escondió y lo devolvió íntegro a su amo. No lo perdió ni lo malgastó, simplemente no lo hizo rendir, y por eso fue reprobado. En cambio, ¿qué pasó con los otros que recibieron talentos y los invirtieron? Se les multiplicó. Así que el egoísmo es guardar todo lo positivo que tienes para ti mismo, tus experiencias, tu conocimiento, tus habilidades, pero sería como enterrarlos en un agujero porque no vas a encontrar ningún beneficio en ello. En cambio, si tú lo inviertes, es decir, una buena autoestima, reconoces tus valores pero los compartes, reconoces tus habilidades y las compartes, vas a ver, haz la prueba y vas a ver cómo la gente te va a responder de una forma maravillosa. Alguien se preguntará, oiga, ¿pero por qué somos egoístas? Bueno, según la Biblia, todos los males de la humanidad proceden del pecado original que cometieron Adán y Eva. También el egoísmo forma parte de esa triste herencia que ejerce un pernicioso influjo en nuestra vida desde la cuna hasta la tumba. Es cierto que solo conocemos la realidad del pecado original por la revelación bíblica, pero no hace falta acudir a la Biblia para verificar sus efectos. Desde nuestra más tierna infancia y mucho antes de cualquier aprendizaje formal, tomamos posturas egoístas. Hacíamos berrinches, teníamos manías posesivas, esto es mío y yo no se lo presto a nadie, es mi juguete, y también teníamos conductas antisociales. ¿Qué te dice esto? Que desde niños tenemos este impedimento para poder amar. El egoísmo se opone en realidad a nuestra tendencia más natural. Como fuimos diseñados para amar, nuestra esencia más profunda es alocéntrica. ¿Qué significa esta palabra rara? Orientarse a los demás. Algunos afirman que para amar a los demás, primero debemos amarnos a nosotros mismos. El problema es que solo podemos valorarnos y amarnos a nosotros mismos cuando vivimos la experiencia del amor. Es decir, cuando el amor de los demás y a los demás le permite a nuestro corazón descubrirse a sí mismo como en un espejo. Como afirmaba el filósofo personalista y por supuesto, pontífice, papa querido, Karol Wojtyła. El hombre, así lo decía él, el hombre no puede vivir sin amor. Él permanece para sí mismo un ser incomprensible. Su vida está privada de sentido si no se le revela el amor, si no se encuentra con el amor, si no lo experimenta y lo hace propio, si no participa en él vivamente. Bueno, ya quedó claro por qué somos egoístas, por el pecado original, por esta infancia que nos hace tener berrinches y actitudes totalmente posesivas. Avanzando en nuestro tema, tenemos que decir que todos somos egoístas. Un día una persona me comentaba, padre, las personas egoístas me indignan, me hacen sufrir, incluso me enferman. Y yo le diría sí, pero como le pasó al rey David, tarde o temprano alguien viene a abrirnos los ojos para hacernos ver que esa persona terriblemente egoísta, que tanto daño hace a los demás, es cada uno de nosotros. Tú, yo, nosotros somos esa persona egoísta. Tú y yo y todos los seres humanos somos egoístas. Todos llevamos esa deformación del corazón. Tenemos que reconocerlo. ¿Quién viendo su propia monstruosidad no se ha asustado de sí mismo? ¿Quién no ha cometido alguna barbaridad en su vida, quizá arrastrado por una pasión momentánea? ¿Quién no ha tenido que llorar algún error ya sin remedio? Yo creo que si analizamos honesta, sinceramente a profundidad nuestra vida, veremos que tenemos muchas cosas positivas, no las hago a un lado, pero también tendremos que reconocer que no fuimos quizás los mejores hijos, los mejores hermanos, los mejores padres, los mejores trabajadores, los mejores vecinos. ¿Por qué?
porque hay una parte profundamente enraizada de egoísmo en nosotros. Claro, algunos van luchando constantemente contra este egoísmo y esto es maravilloso porque sí se puede, ¿eh? El obispo estadounidense Fulton Sheen, famoso en los años 50 por un programa de televisión que se llamaba La vida es digna de vivirse, fue invitado a que dirigiera un retiro espiritual en un reclusorio de máxima seguridad, una cárcel. ¿Se imaginan? ¿De verdad a los presos les interesaría escuchar a esta persona? ¿De verdad los reclusos tenían interés en cambiar, en analizar su vida hasta ese momento? Bueno, el célebre predicador no se sentía ciertamente en su ambiente. Se preguntaba cómo dirigirme a este grupo de presidiarios cuyo recluso más inocente estaba acusado de 5 homicidios a la espalda. Pero, ¿qué pasó? Te lo cuento al regreso del corte. En un momento regresamos para seguir aprendiendo cómo vencer nuestros vicios. Y recuerda que tú nunca estás sola o solo porque, de una u otra manera, Dios siempre se hace presente en tu camino. En tu camino, un programa para encontrar la meta. En tu camino. Muchas gracias por continuar con nosotros. Qué rápido se va el tiempo, ¿eh? Platicando contigo, reflexionando, el tiempo se va muy rápido. Y te estaba platicando de un obispo, imagínatelo vestido así de obispo, y le piden que vaya a predicar a una de las cárceles más importantes de Estados Unidos, de máxima seguridad. Y él decía, ¿cómo le haré para predicarles, para hablarles a estos hombres? ¿Y él qué crees? Se dio cuenta de que no sería tan difícil. Y cuando comenzó su predicación, inició diciéndoles, miren, la única diferencia en realidad entre ustedes y yo es que a ustedes los capturaron y a mí no. Bueno, evidentemente que con esto atrajo inmediatamente la atención de todos los reclusos. Pero por otra parte estaba diciendo, no solamente ustedes han actuado en forma egoísta, también todos los que estamos fuera de la cárcel, aunque no nos hayan atrapado, somos personas egoístas. Quizás los delitos puedan ser graves, delicados, pero el egoísmo de cualquier manera, en cualquier circunstancia, no es positivo. Este hombre no solo logró la atención de los reclusos, sino también, en muchos de ellos, inició una reflexión, que su delito, su ataque a alguien, su mala actitud, era parte del egoísmo que había iniciado en alguna etapa de su vida. Si nos ponemos a pensar cuál es la razón de que haya divorcios, de que haya abortos, niños abandonados, robos en el transporte, una delincuencia organizada, corrupción en los gobernantes, usura en los que prestan, comerciantes también que dan kilos de menos gramos y muchas otras cosas más, ¿cuál crees que sería la causa? Bueno, en el ambiente cristiano algunos dirán el pecado. Sí, lo entiendo, es una palabra que habla de maldad, habla de alejamiento de Dios, pero para muchos que no son creyentes quizás les quede más fácil entender el egoísmo. Padre, ¿por qué mi pareja me está abandonando? Por egoísta. No es porque tú seas una persona no amable, no merecedora de amor, sino porque a veces la otra persona es egoísta. Padre, ¿por qué mis padres no me ponen atención? Por egoísmo. Padre, ¿por qué no me ayuda la vecina si sabe que necesito de alguien para sostenerme cuando bajo la escalera? Padre, ¿por qué no me atiende el médico con cierto respeto? Padre, ¿por qué? Bueno, tú le podrás llamar pecado, pero creo que también es bastante válido llamarle egoísmo
como parte del pecado original. El egoísmo es el tronco común de todos los vicios. Imagínate un gran árbol lleno de ramas, y ahí está la rama de la soberbia, la rama de la pereza, la rama de la envidia, la rama de la gula, la rama de todo lo que tú quieras, de la división, la rama de la falta de respeto, en fin. El egoísmo es este tronco común de todos estos vicios. Un vicio, lo hemos dicho ya, recuerda, es un hábito moral malo, un comportamiento arraigado en nuestro ser que hace daño al que lo lleva, por lo tanto te hace daño a ti y a mí, pero también lastima a los demás. Como las ramas parásitas de un árbol, los vicios sustraen la savia del alma, secan el corazón, llenan de plagas los mejores frutos y las aspiraciones más nobles. A ver, para que entiendas un poquito esto, imagínate que empieza a crecer en torno a ti una enredadera, y esta enredadera va sacando lo mejor de ti, va chupando la savia de tu alma, que es el amor, la generosidad, la intención de ser un buen padre, una buena madre, un buen ciudadano, y van secando tu corazón. Y los pocos frutos que vas teniendo los van llenando de plagas. Porque imagínate a un padre de familia que a lo mejor tiene un buen fruto, quiere platicar con sus hijos un momento, pero después lo distrae la televisión o lo distrae el alcoholismo. Ese momento hermoso que podía compartir con sus hijos se llenó de plaga. Hay mucha gente que incluso tiene muy buenas intenciones de ser padre de familia, de ser buen esposo, de ser buen trabajador, pero se quedó en las puras buenas intenciones. Y hasta lo dice un dicho por ahí: de personas con buenas intenciones están llenos los panteones. Por desgracia, el egoísmo es inextirpable. La parábola del trigo y la cizaña, la recordarás, describe nuestra situación con tremendo realismo. Esta parábola habla de un enemigo de un campesino que, cuando el campesino está dormido, llega y siembra cizaña, que es una semilla muy semejante al trigo y que cuando crece también se parece a las espigas de trigo. Bueno, para hacerle daño a su campo, siembra ahí, mezclado con el trigo, la cizaña. Cuando los sirvientes ven lo que está pasando y cómo va creciendo la cizaña, le preguntan al amo si deben arrancarla. Y la respuesta es no. Dice el Evangelio en la voz del amo: no sea que al recoger la cizaña arranquen al mismo tiempo el trigo. Es decir, junto a toda cizaña suele haber trigo bueno, y tal vez no solo a pesar de la cizaña, sino también gracias a ella. Al menos es lo que ocurre con nuestro egoísmo. Junto al mal en nuestra vida puede siempre despuntar algún bien. Con todo, el egoísmo hay que combatirlo y controlarlo. Y el primer paso es conocerlo mejor, desenmascararlo, medirlo, captar sus expresiones, incluso prever sus manifestaciones de manera que no nos sorprenda en un momento de descuido o debilidad. ¿Cómo has descubierto tu egoísmo? ¿Cómo lo puedes descubrir? Pon atención. ¿Cómo actúa el egoísmo en ti? ¿Hace que te aísles? ¿Hace que seas más posesivo? ¿Hace que seas más ofensivo? ¿Hace que discrimines a los demás? Piensa, ve descubriendo el egoísmo, cómo actúa en ti, porque en cada persona tiene distintas formas de actuar. El egoísmo no debe inhibirte o amedrentarte. Por monstruoso que parezca, siempre será manejable si lo enfrentamos, si lo enfrentas con inteligencia, con confianza y con decisión. Más aún, nuestra lucha diaria contra el egoísmo puede despertar mecanismos y recursos insospechados de nuestra personalidad que de otra manera quedarían atrofiados. De hecho, el egoísmo puede llegar a ser tu mejor sparring, nuestro mejor sparring. Es decir,
Cuando aprendas cómo actúa el egoísmo y lo vayas no solamente manejando, controlando, sino incluso venciendo, vas a darte cuenta que de una manera u otra el egoísmo te ayudó a ser mejor persona, no haciendo actos egoístas, sino, por el contrario, tratando de evitar que el egoísmo se saliera con la suya. Estamos llegando ya al final del programa y solamente les advierto que en los siguientes programas vamos a estar hablando de algunos problemas que nos hacen actuar en forma egoísta, como por ejemplo la autosuficiencia, la vanidad, el orgullo, también la avaricia, la pereza, la comodidad, la lujuria, bueno, todas estas cosas que conocemos como vicios, y rápidamente quiero contarles un breve cuento de mi libro, Redes Distintas. La araña era uno de los insectos más solos en el mundo. Un día se quejó con Dios de que nadie le hacía caso y el Creador le contestó: haz una red tan atractiva que todos quieran estar en ella. Entonces, la araña buscó la manera de hacer una red atractiva. Aprendió a hacer sutiles hilos, a tejerlos con formas perfectas y a pintarlos con el color plateado de la luna. Pronto, cayeron en aquella red diversos seres que, engañados por la belleza, encontraron la inmovilidad y la muerte. La araña siguió sola durante muchos siglos y un día preguntó a Dios el porqué de su soledad. El Creador le dijo: mira a ese hombre que camina por la vereda. Es mi hijo. Observa cuántas personas le siguen sin engaños, sin ataduras ni hilos. Él ha formado la red que tú no has podido hacer en siglos. Es una red que no aprisiona ni mata. Es una red que respeta la libertad, pero que atrae a cualquiera. Esa red lo sujetará a la cruz y atraerá a él a todos los que quieran quedar atrapados en los lazos del amor. La araña prefirió seguir en su soledad y muchos, como ella, se empeñan en seguir poniendo redes que engañan, que quitan la libertad y que conducen a la muerte. Hasta el siguiente programa. Por hoy terminamos nuestra sesión, pero el próximo lunes continuaremos aprendiendo cómo vencer nuestros vicios. Te esperamos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre, venga a nosotros, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro